Buenas tardes, perdón. Costumbres que se nos Costumbre ya. queda. Sí. Queríamos Así tener mismo. detalles sobre esta serie de presentaciones que ha realizado en calidad de abogada del señor paraguayo Cubas, un relatorio un poco del cuestionamiento que hacen ustedes como abogadas defensoras con la señora Paredes. Sí, bueno, en realidad el día de ayer, ya en horas prácticamente de la noche, presentamos el incidente de nulidad de actuaciones, específicamente contra el acta de imputación y también todos los actos que son su consecuencia directa e indirecta. Ujú. Tenemos que tener en cuenta también que antes de la admisión de la imputación se realizaron una serie de actuaciones que también fueron peticionadas por esta parte, se peticionó la nulidad de esos actos porque fueron dados en forma anterior a la admisión de esta imputación. Esa es una situación sumamente grave. ¿Por qué? Porque todos los que de alguna forma litigamos diariamente sabemos que el trámite principal que tiene que realizar un juez de garantía al recepcionar un acta de imputación es de realizar el control jurisdiccional respectivo. O sea, si efectivamente esa acta de imputación cumple con los requisitos legales establecidos en el 302 y una vez cumplido ese requisito es donde el juez de garantía recibe, admite la imputación y convoca al procesado, al sindicado o al imputado en este caso a la audiencia de imposición de medidas o la audiencia prevista en el 304, que es lo que pasó en el caso de Paraguayo Cuba. En este caso, sin haberse admitido la imputación, ya se tomó la medida y eso es inconcebible dentro de un proceso penal, porque las medidas son accesorias al proceso y no se puede aplicar una medida cautelar cuando ni siquiera el proceso formal iniciado a través de un acta de imputación está admitido. Entonces, por esa razón es que nosotros planteamos la nulidad de todas las actuaciones, no solamente posteriores a la admisión, sino también anteriores. Y en esa cadena de nulidades es también que pedimos la nulidad de la prisión preventiva que hoy pesa contra mi defendido, el señor Paraguayo Cubas, la cual, conforme a todo lo que te mencioné, Perla, denota claramente la ilegalidad de dicha prisión preventiva. Justamente hoy conversando con los colegas, hacíamos alusión a esa situación de que es una práctica común de atención permanente, de no admitir la imputación y que lo dejen al juez sorteado. ¿Qué es lo que dice la ley con relación a eso? En realidad esa es una mala práctica en todo caso. Sí, esa es la práctica que ellos tratan de regularizar, es una práctica contra ley, ¿verdad? Porque la ley claramente dice que el proceso penal tiene que iniciar con un requerimiento fiscal o con un acta de imputación. Y para que ese proceso formalmente inicie, tiene que pasar por ese control jurisdiccional. Como un juez puede señalar una audiencia de imposición de medidas cuando ni siquiera se tomó el tiempo de verificar si ese requerimiento o esa acta de imputación cumple los requisitos de legalidad? Eso es inconcebible. O sea, si esa es la práctica común que se da, es una práctica contra ley. Y esos actos tienen que ser nulos. Y de nulidad absoluta, porque obviamente que atenta contra el derecho a la defensa. El 303 del Código Penal establece claramente que el acta de imputación tiene que ser notificada a la persona y Sí. tiene que admitirse propiamente para hablar de un proceso formal, de un proceso abierto, la cual justamente al notificarse el acta de imputación formalmente a la persona, una vez que se haya hecho ese control jurisdiccional, es ahí donde recién inicia el proceso y es ahí donde recién la persona indicada de un hecho punible y les va a poder ser aplicable una medida cautelar. Y es por eso que ustedes también habían planteado una reposición con relación a los plazos, teniendo en cuenta también esa situación que se dio en atención permanente y el juzgado del caso. Claro, en realidad la reposición también es una suerte de consecuencia directa de la nulidad, ¿verdad? Porque obviamente nosotros no solamente atacamos
Atacamos varias cuestiones a través del incidente de nulidad también, porque el acta de imputación en realidad resulta bastante genérica y no establece concretamente cuál es la conducta realizada por el señor Paraguayo Cubas en determinados lugares. Si bien habla de una serie de lugares donde se desarrolló la supuesta conducta punible, y habla una franja de tiempo también que no está bien determinada, y qué es lo que hizo en cada día y en qué lugar, ¿verdad? Y por qué esa conducta que ellos relatan en la imputación se subsume dentro de los tipos penales. Y obviamente que al no existir una correcta determinación de la conducta y un correcto relato, y que ese relato fáctico pueda ser subsumido dentro de los hechos punibles, esta defensa se encuentra en una indefensión, ¿verdad? Sumado también la prisa con la que se dio la imputación sin siquiera tener la oportunidad del señor Paraguayo Cubas de poder ir a ofrecer su indagatoria en el Ministerio Público y ofrecer las pruebas de descargo también. Sí, porque en este caso, una vez detenido, es que los fiscales se constituyeron a la agrupación. Claro, este proceso se llevó tambor batiente con el solo fin de lograr la prisión de la detención y posterior prisión preventiva del señor Paraguayo Cubas. Y eso evidencia justamente también el hecho de que ni siquiera se haya hecho ese control jurisdiccional del acta de imputación, y pese a ello hoy él está privado de su libertad ilegalmente. Con relación específicamente a la investigación en sí, en este caso, ¿hay otra persona? ¿Ustedes qué información ya accedieron? ¿Qué información tienen sobre la investigación en sí? ¿Ya accedieron a la carpeta fiscal? ¿Tienen más detalles de esta imputación? Bueno, la verdad que el acta de imputación la accedimos a través del sistema. Hemos verificado que en realidad el sustento del Ministerio Público es más bien el link que hacen un copiado y pegado de páginas de una red social, y básicamente sobre esos elementos es donde se sustenta el acta de imputación, ¿verdad? Y también un informe policial que hace una suerte de captura de pantalla desde esta red social, en la cual ellos indican que es la página de Mini Defendido. Y a partir de esos elementos, sin siquiera tomar otros testimoniales, ya se logra la imputación en tan solo 3 días posterior a la denuncia del 2 de mayo, ¿verdad?, hecha por una representante del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y con relación específica a la denuncia, esa investigación que se encuentra a cargo de los fiscales Irma Llano, Jorge Martín Morínigo, ¿cómo se encuentra? ¿Hay alguna diligencia que realizaron los fiscales, doctora? Y la verdad que nosotros hemos pedido ya oportunamente a los fiscales que están a cargo de ese proceso investigativo la constitución de los mismos al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y también ver la posibilidad de la apertura del sobre 4, pero ya a raíz de eso es que ellos nos denegaron esa petición el mismo día que también ya estaba corriendo por ahí que Paraguayo Cuba sería detenido, ¿verdad? Y fue prácticamente en simultáneo esa constitución que deberíamos haber hecho con los agentes fiscales, y también el momento que tomamos conocimiento de que Paraguayo Cuba fue imputado y que ya se ordenó la detención del mismo. Pero no, si bien es cierto, los agentes fiscales pidieron una serie de informes sobre la cantidad de máquinas, también verificaron, hicieron una constitución al depósito del TCJE para poder verificar cuántas máquinas tendrían que estar ahí en el depósito, pero no así en lo que respecta al sobre 4. Ya nos comunicaron una resolución de que hay un impedimento legal para su apertura. Y entonces, doctora, ¿cómo esto va a seguir? Si es que uno de los puntos que ustedes piden que se analice, que se verifique el sobre 4. Bueno, y justamente esa es una interesante pregunta, ¿verdad? Porque por un lado está lo acontecido en el TCJE y en cuanto al proceso electoral en sí, que tiene otro trámite. Pero en lo que respecta a una investigación penal, donde eventualmente se tiene la libertad probatoria, obviamente también forma parte de los principios que rigen dentro de un proceso, tiene que buscarse los mecanismos de poder verificar todos los indicios que fueron comunicados al Ministerio Público. Y desde el mismo momento que no se puede hacer ese cómputo o el reconteo de los votos a los efectos de poder proseguir con una investigación penal y eventualmente
dejar impune si es que si esa hipótesis se llega a determinar, entonces sí sería bastante trágica esa situación, por así decirlo, porque no se puede, sobre pretexto de ley, dejar de investigar un hecho punible. Y acá hay varios elementos que fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público. Uno de los datos que fueron también comunicados es el hecho de que había personas que denunciaron que el conteo electrónico no era conteste a lo que estaban, al cómputo concreto de los votos que estaban siendo pasados por las máquinas. Eso existe y hay denuncias concretas y ya fueron testigos al Ministerio Público a mencionar, ¿verdad? No es que no existen esos datos, sí existen. Hay personas que ya fueron a declarar ante el Ministerio Público esas circunstancias. Ahora, ¿cómo el Ministerio Público, siendo que el sistema, la justicia electoral es bastante hermética en cuanto a la apertura del sobre o el análisis del software de las máquinas, el hardware, el software, ¿cómo se va a llegar a esclarecer ese hecho? Es la gran pregunta, ¿verdad? Pero lo que sí decimos es que el Ministerio Público, así también como ha actuado con bastante rapidez en el caso de Paraguay-Cuba, y también para poder imputar a varias personas, y donde ha puesto toda su energía, por así decirlo, para lograr, esperemos que con esa misma rapidez también actúe en la investigación de todos los hechos punibles que han sido puestos a su conocimiento, ¿verdad? Doctora, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Gracias, Perla, muy amable. Los detalles no se escapan en Cuarto Intermedio. La abogada Jessie Ruiz Díaz, entonces, dándonos detalles sobre estos cuestionamientos que han planteado a través de apelaciones y también incidentes ante el juez penal de garantías Julián López, que ya ha corrido traslado al Ministerio Público para que lo conteste con relación a la medida cautelar de prisión preventiva en un plazo